¿Para qué seguir eligiendo Casmu? Para tener a los mejores profesionales y 40 centros médicos a tu disposición. Hacete socio llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Entre tanto ruido, te proponemos un ámbito para dialogar y reflexionar. La Voz de COFE, un espacio de entrevistas, análisis y difusión para las trabajadoras y trabajadores estatales del Uruguay. La Voz de COFE en el aire. Le damos la bienvenida, retomamos La Voz de COFE, un encuentro que nos acerca a toda la gente que quiere saber sobre lo que es el mundo sindical, lo que está sucediendo en la órbita de los empleados del Estado, por ejemplo, y vamos a poder tener la posibilidad de tener encuentros continuamente junto a todos ustedes, trayendo a esta mesa los temas que realmente nos importan, cómo se están tratando, cuáles son los trabajos que se están realizando para ello. Y hoy, primero que nada, me presento. Isabel Jorge es mi nombre y estoy acompañada por Martín Pereira, que es el presidente de COFE, y también por Joselo López, presidente del Sindicato de Funcionarios del INAU y además vicepresidente del PIT-CNT. A ustedes también la bienvenida, porque en realidad yo estoy en vuestra casa. Sí, es cierto. Para nosotros, primero que nada, darte la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Como verán nuestros compañeros, tenemos una renovada Voz de COFE, con Isabel al frente ahora, sustituyendo a quien nos acompañaba anteriormente, que era Alfredo Perkovic. Y bueno, y haciendo este relanzamiento y ya con temas muy importantes para abordar en esta mesa de hoy, debido a que, bueno, seguimos en el plan de acción contra el régimen de licencia médica. Y bueno, pero un placer tenerte con nosotros acá, así que muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vamos a ir adecuando un poco a este programa que bueno, que tiene tantos años ya en el aire. Sí, bueno, darte la bienvenida y como bien contabas, nos vamos a estar encontrando seguido con la audiencia de la Voz de COFE y de los compañeros y compañeras de distintos sindicatos que también ven el programa, así que bueno, bienvenida a nuestra casa y bueno, por un tiempo largo de laburo y que estemos trabajando en esto. Y ya nos vamos metiendo en temas, si les parece, porque, bueno, podemos recordar todo el trabajo que se hizo a nivel parlamentario, en comisiones y demás, por un régimen que estaba en investigación, que estaba elaborándose, que tenía que ver con el régimen de certificaciones médicas. Luego eso se aprobó, entró en vigencia, y COFE llevó al Parlamento incluso, y tuvieron mesas de diálogo con todos los funcionarios y los asociados, de cómo impactaba este régimen de certificaciones médicas. Y ahora ya están en otra etapa, donde ya está en funcionamiento, ya se está aplicando esta ley y COFE tiene una postura muy clara para llevar adelante ese rechazo a esas nuevas normativas. Sí, exactamente, tal cual tú lo decís, nosotros venimos con este plan de acción rechazando un régimen que en principio, como todos los compañeros saben, se implementó en la ley de presupuesto en el año 2020, que hasta abril de este año lo pudimos ir estirando sin que se aplicase, pero a partir de abril se empezó a aplicar primero en Presidencia de la República, después en otros incisos, ahora ya estamos todos involucrados y como habíamos anunciado, a partir del primer descuento que hubiese respecto a el tema de el nuevo régimen de certificaciones médicas, íbamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad. El recurso ya está pronto, le están ajustando algunos detalles los abogados asesores de COFE que van a patrocinar este recurso de inconstitucionalidad. Y bueno, y básicamente hay tres principios de la Constitución que entendemos nosotros que se están violando: el principio de proporcionalidad, el principio de igualdad y la protección del salario. Y bueno, en ese marco es que hemos definido este próximo jueves 10 de octubre realizar un paro parcial
de 12 a 14 horas, que cada sindicato después lo puede extender si es necesario, y a las 12:30 concentrarnos todos en la Suprema Corte de Justicia para presentar a las 13 horas el recurso de inconstitucionalidad que creemos que va a tener andamiento debido a la potencia que tienen los argumentos que se están colocando en ese recurso. Por lo tanto, esta es una etapa que se suma a las que ya tuvimos de movilización, la ocupación del Ministerio de Trabajo en su momento, las instancias que recorrimos, como vos decías, en el Parlamento, que lamentablemente no hemos tenido respuestas positivas y que, bueno, es necesario establecer este mecanismo para, en definitiva, poder de alguna manera estar a la altura de los acontecimientos que habíamos definido en ese plan de acción que votó la Asamblea Nacional de Delegados. Martín, recordemos que es un máximo de 9 días de licencia médica por cada funcionario a lo largo del año, y a partir del 10º día se empieza a cobrar un subsidio que puede ir, creo, si mal no recuerdo, entre un 75 y un 100%, que esto es justamente también parte de lo que ustedes decían, ¿no? Uno de los pilares básicos que lleva adelante COFES, el cuidado de los ingresos salariales también. Sí, es así. En la ley dice subsidio, pero en realidad es una rebaja salarial porque no es el BPS que nos paga, sino que son los propios organismos los que le siguen pagando al trabajador. Entonces, de esa manera, la palabra subsidio solo queda como un titular en la ley y es una rebaja pura y dura de salario de un 25%, al menos que sea un accidente laboral o estés internado o en alguna de las pocas enfermedades que quedaron dentro de las que se paga el 100%. Entonces, en esas situaciones es que nos hemos parado y planteado que cuando uno está enfermo, realmente es cuando más se necesita tener el salario y que el gobierno lo único que intenta es hacer caja con la salud de los trabajadores, y así lo hemos denunciado públicamente y en una premisa que compartíamos con el gobierno en primera instancia, que era acabar con los abusos dentro del Estado. El gobierno se declaró incompetente de controlar y lo que quiere realmente, y lo que lo ha declarado, es hacer caja con la enfermedad de los trabajadores, cosa que COFE se ha negado, y este paro y presentación de la inconstitucionalidad es parte del plan de acción que habíamos votado en las distintas asambleas, y estamos a la espera de la respuesta de la OIT con lo que tiene que ver la queja que presentamos en junio. Recordemos que en el año 2020 estábamos en plena pandemia, Exacto. con una gran inquietud en cuanto a qué nos iba a pasar, qué consecuencias íbamos a tener, y en ese momento fue cuando se comienza a hablar de esto, sabiendo además que en plena pandemia aquellos que estábamos afectados por el COVID teníamos en casa a veces entre 10 días, 15 días para poder recién retomar el trabajo. Y también ustedes están muy al tanto de esto porque también están tratando de buscar siempre soluciones. Podemos hablar de las personas y la salud mental en este momento, algo que se sufre tanto en la mayor parte de los gremios afiliados a COFE también, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de que estas personas al 9º día ya empiezan a tener un descuento con el costo que tienen algunos de los medicamentos también en nuestro país, como que una cosa no va de la mano, el discurso no va de la mano de la práctica que se busca después a través de las normas, ¿no? Sí, nosotros planteamos en todas las instancias que había que atender la problemática de la salud mental dentro de los trabajadores, y el gobierno se negó a incluir en el listado de enfermedades que se paga el 100%, se negó rotundamente porque dice que es el problema que tiene y que la gente es donde miente, es ahí. Estas son palabras del gobierno, no palabras nuestras. Es una preocupación grande porque son situaciones complejas que se vive la sociedad entera, y los trabajadores del Estado no escapamos a la sociedad que estamos viviendo, donde el problema de salud mental es un problema muy grave, que hoy en campaña vemos cómo varios candidatos tocan el tema, pero a la hora de discutir y demás, sus parlamentarios siguieron adelante con este proyecto de ley que se transformó en ley. Así que entonces en el discurso se plantean algunas cosas, pero en los hechos vemos realidades totalmente distintas. José, tú hablabas de uno de los pilares que era el tema de la igualdad. Este es un sistema que no aplica a todos los funcionarios del Estado. ¿Se refiere a eso? Sí, y que se ha agravado porque en principio el gobierno había definido que este tema iba a haber algunos
trabajadores del Estado que iban a estar excluidos. Y ya eso generaba una situación de desigualdad muy importante. Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se le va a aplicar a los funcionarios, pero no a los diplomáticos. En la Fiscalía se le va a aplicar a los funcionarios, pero no a los fiscales. En el Poder Judicial se le va a aplicar a los funcionarios, pero no a los magistrados. En el Parlamento no se le va a aplicar ni a los funcionarios ni al Poder Político. En la Administración Central se le aplica a todos los funcionarios, menos a los que son cargos políticos. Pero aparte de eso, que ya es gravísimo, porque parece haber trabajadores clase A y clase B, ahora, a pesar de que nosotros esto lo habíamos planteado y el gobierno no lo reconocía, no se le va a aplicar a otros sectores de trabajadores estatales que son muy importantes en la cantidad de número de trabajadores que tienen. Por ejemplo, la ANEP. El gobierno salió a decir que el problema más grande lo tenía en la ANEP porque en la ANEP, por obvias razones, cuando se enferma un profesor o un maestro, se tiene que contratar un suplente para que los niños no queden sin clases. Y por lo tanto a veces tienen uno o dos suplentes contratados pagándole el salario a todos. Y ahí era donde se hacía foco por parte del gobierno, que era donde se podía recaudar más por esta situación. Bueno, como le decíamos nosotros al gobierno, no se va a poder aplicar en la enseñanza porque tiene una autonomía específica y aparte tiene un convenio que regula el estatuto del docente y evidentemente eso no se puede tocar y no se van a comprar un lío en esta situación. Entonces, claramente hay una desigualdad terrible, ahí el principio de igualdad concebido en la Constitución de la República se está claramente violentando y el principio de protección del salario, por lo que decía Martín, también, o sea, acá no hay un subsidio como en la actividad privada. En la actividad privada, cuando uno trabaja y tiene una enfermedad, se corta el contrato, se suspende el contrato de la empresa y se pasa a cobrar por el BPS. Bueno, acá no solo no se pasa al BPS, sino que el descuento queda en las propias arcas del organismo del trabajador y se descuenta del rubro cero, que es de donde se paga. Entonces no es un subsidio, es una rebaja salarial. Y es por eso que, bueno, seguimos avanzando en nuestro plan de acción y este próximo jueves esperamos tener una muy buena convocatoria para seguir reclamando de que en definitiva se cumpla con nuestro objetivo, que es derogar esto, ¿no? Nosotros tuvimos una instancia con prácticamente todos los candidatos presidenciables para las próximas elecciones. Algunos de los que habían votado esto ya dijeron que bueno, que veían que sí, que había algunas dificultades, que estaban dispuestos a revisarlo. Ahora el 10 vamos a tener con el candidato del Partido Nacional la última instancia de la ronda de candidatos a la presidencia y bueno, le vamos a ir a plantear nuestro objetivo de que esto se derogue en la próxima legislatura. Vamos a poder explicarle un poco a la audiencia qué es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de este régimen de certificación. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Cuál es el trámite? Bueno, si el trámite prospera, estaría cayendo la ley que genera el sistema de certificaciones médicas y eso es lo que estamos apuntando. Estamos recolectando firmas en los distintos sindicatos que se les ha empezado a aplicar y los trabajadores ya cuentan con descuentos salariales porque muchas veces enfermedades de salud mental, compañeros que ya venían certificados por esta situación, se les ha empezado a descontar y bueno, es realizar una movilización, hacer la entrega y bueno, esperar que la Suprema Corte de Justicia entienda que COFE tiene razón ante el planteo y bueno, que caiga la ley que está vigente hoy, que genera los descuentos y genera las inequidades que planteaba José recién, así que esos son los pasos a seguir. Es importante remarcar de que lo que nos planteaban los abogados, que para la próxima audición vamos a traer algunos de ellos, lo que nos decían es que en este caso los recursos son individuales, lo vamos a presentar en conjunto como COFE, pero precisamos la firma de cada uno de los involucrados con el recibo de sueldo que constata
el descuento que se le hizo a ese trabajador. En ese marco, lo que define la inconstitucionalidad concretamente es para cada persona, pero evidentemente si la Suprema Corte de Justicia le diera andamiento y dijera que COFE tiene razón en el planteo de inconstitucionalidad, aunque sea para un caso, como después estamos todos en la misma, se genera una especie de jurisprudencia que va a hacer caer la ley directamente, y es por eso que sumamos esto a otras instancias que tenemos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con un recurso al decreto que está corriendo en este momento, y a la espera de que este mes tengamos noticia de lo que puede pasar en la OIT, con el reclamo, la reclamación que hicimos en la OIT también, en la conferencia de junio de este año. Eso también lo podremos hablar en el próximo encuentro. Ojalá que ya allí también tengamos noticias, porque eso son cosas que impactan a nivel político, que es donde hay que actuar también a nivel judicial, en este caso con la movilización del jueves 10, que es importante que todos los que puedan se acerquen a esa movilización, a cualquiera de los puntos, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que hacer una movilización desde algún lugar, se bajan del ómnibus, van hasta donde saben que están concentrando, y de esa manera se puede mostrar fuerza también para que esta redacción que se está terminando ya se pueda presentar con todo el impacto de aquellos que saben que van a ser afectados directa o indirectamente, pero que los compañeros Todos. de trabajo son afectados. Me gustaría, hoy amanecimos con una noticia también de que los funcionarios del INAU también están en movilización con conflictos en estas horas. Es cierto, lamentablemente a raíz de una decisión unilateral del directorio del INAU que modifica un convenio colectivo que estaba firmado desde el año 2009, convenio que se aplicó desde el 2009 en adelante en la administración del Frente Amplio y en la propia administración de este gobierno hasta el cambio de presidente, que planteó una resolución que modifica el contenido del convenio, que intentamos negociar en el propio INAU y después en la DINATRA. La DINATRA reconoció que el convenio está absolutamente vigente y que por lo tanto no debería haberse modificado de la manera que lo hizo el presidente. En todo caso, lo que tendría que haber hecho es haber denunciado el convenio. Y no pasó eso, y esta resolución modifica un tema que es central, que tiene que ver con la seguridad vial, en este flagelo que estamos teniendo todos los días de accidentes de tránsito por todos lados. Justamente acá lo que se expresa en el convenio es que en determinada cantidad de kilómetros de larga distancia, en vez de un chofer tienen que ir dos para asegurar. Nosotros lo que trasladamos son niños, niñas y adolescentes, o sea que tenemos que tener un especial cuidado por los trabajadores, pero sobre todo por los niños, niñas y adolescentes, y ese convenio nosotros lo vamos a defender. Por eso estamos bajo un control obrero y una ocupación que empezó hoy a las 7 de la mañana, que sigue en marcha, que lo único que estamos cumpliendo son los servicios esenciales de salud y audiencias judiciales. El resto está todo paralizado y eso tiene muy nervioso al directorio del INAU. Bien, también tendremos novedades en las próximas horas. Exacto. O en el próximo encuentro para ver cómo avanzan estos temas. Ojalá que no surjan otros conflictos, porque si bien... Ojalá, sí, la verdad que ha sido un año difícil. Los diálogos y los avances, se espera que ya los resultados se estén viendo para esta altura del año, cuando sabemos que cuando ya, este es año electoral también, sí. Además eso lentece también muchos trámites, pero luego van llegando las épocas de las licencias, por ejemplo, y sabemos que todo se retrae, y hasta el año que viene, si no tenemos novedades en temas que afectan a parte de nuestra población, una parte muy importante. Recordemos que además COFE, por ejemplo, simplemente en afiliados serían unos 23.000 por la información. Sí, un poco más. Pero el impacto que tienen los sindicatos a nivel nacional, por supuesto que estamos hablando de un gran porcentaje de nuestra población. Así que los mantendremos al tanto de todos los avances en el próximo encuentro, si les parece. Exactamente. ¿Sí? ¿Quedó algo por decir? ¿Cómo te sentiste acá? Sí, yo como en casa. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. El agradecimiento a todos ustedes también, por supuesto, a Martín Pereira, a José López por haber estado aquí con nosotros, a Carlitos en el control. Y vamos a tener mucha información para compartir semanalmente, y si acaso fuera necesario, por supuesto que nos salimos de la rutina
para poder tener este espacio de comunicación directa e inmediata, que es la parte más importante del contacto con todos ustedes. Gracias por estar con La Voz de COFE. Nos encontramos en pocos días. Aunque tanto ruido, levantamos la voz en un espacio de diálogo y reflexión. COFE presente, trabajadoras y trabajadores, unidos por el cambio y la transformación. Sí, en el aire COFE resuena con fuerza, con entrevistas, análisis y difusión, promoviendo los derechos y la justicia, luchando por una vida mejor, sin exclusión. Vamos a bailar a marco de cambio, con ritmo y reflexión. Todo se puede lograr, de los trabajadores, juntos por un Uruguay que avanza sin parar. ¿Para qué seguir eligiendo Casmu? Para tener a los mejores profesionales y 40 centros médicos a tu disposición. Hacete socio llamando al 1444 o en casmu.com.uy.